Hay gente que ha muerto y ha vuelto para contarlo. Esto no es una leyenda urbana, son casos que llevan décadas dejando sin respuesta a la comunidad científica. Merece la pena saber qué dicen los que han llegado más lejos que nadie y ha vuelto para contarlo. Pam Reynolds, a partir de ahora, Pamela Reinalda, era una mujer de Georgia, en el sur de Estados Unidos, cantante de folk y madre. En 1991 entró a quirófano para una operación de altísimo riesgo. Para poder operarla, los médicos le bajaron la temperatura a 15 grados. Le pararon el corazón y le sacaron toda la sangre del cerebro. Durante un buen rato, Pamela no tuvo pulso ni actividad cerebral. Según cualquier definición médica, estuvo muerta. Cuando despertó, contó que se había visto a sí misma desde arriba, tumbada en la mesa, rodeada de gente con bata verde. Ni rastro de miedo, ni del frío que a esas alturas tenía su propio cuerpo. Al contrario, notó una ligereza que no sabría explicar, como quitarse de encima un peso que ni siquiera sabía que llevaba. Después llegó un túnel, y al final, una luz que no le hacía daño en los ojos, algo que en la vida normal sería imposible. Y ahí, en medio de esa luz, la invadió una tranquilidad total, la certeza de que, por primera vez, no le faltaba nada. Lo que hace único el caso de Pamela es que contó detalles que no tenía forma de conocer. Repitió, casi palabra por palabra, una conversación entre dos médicos sobre el estado de sus venas, algo que no podía haber escuchado, porque tenía los oídos tapados con auriculares que emitían un pitido constante para comprobar que su cerebro no reaccionaba a nada. Años después le pasó algo parecido a Eben Alexander, a partir de ahora, Evelino Alejandro, un neurocirujano de Virginia con una carrera hecha y una vida tranquila, casado, y con hijos. Llevaba toda su carrera negando las experiencias cercanas a la muerte. Hasta que una infección le destrozó una parte del cerebro que hace falta para sobrevivir. Pasó varios días en coma, y durante ese tiempo, con el cerebro sin actividad medible, vivió lo que él mismo describió después como más real que la vida misma, colores que no existen aquí, la sensación de estar acompañado y querido sin condiciones, y esa misma sensación que tuvo Pamela de que no le faltaba nada. Cuando lo contó, otros neurocientíficos le cayeron encima acusándolo de haberse inventado la historia para vender libros. Él nunca se retractó. Hay un tercer caso que se cuenta menos, pero que a los científicos les costó más explicar. María era una trabajadora migrante, de vida sencilla y sin ningún vínculo con la medicina ni la ciencia, que en 1977 sufrió un paro cardíaco en un hospital de Seattle. Mientras los médicos luchaban por reanimarla, ella contó después que se había visto flotando fuera de su propio cuerpo, y que había salido literalmente del hospital, subiendo por la fachada exterior. Ahí, en el alféizar de una ventana del tercer piso, vio una zapatilla de deporte. Gastada, con un cordón metido bajo el talón, mirando hacia la pared. Se lo contó a una trabajadora social del hospital, y ésta subió a comprobarlo sin decírselo a nadie. Y ahí estaba. La misma zapatilla, en la misma posición exacta, visible solo desde fuera del edificio, imposible de ver desde ninguna ventana ni pasillo interior. Este caso se apoya en el testimonio de esa trabajadora social, así que no tiene el mismo respaldo médico que el de Pamela, pero lleva casi 50 años citándose porque nadie ha encontrado explicación. Casos como estos llevaron a un grupo de médicos a hacer algo poco habitual en ciencia: investigar el propio proceso de morir. El estudio se llama IUE, a partir de ahora, Agüero. Lo dirigió un médico de Nueva York, y se dedicó a estudiar a pacientes que habían estado clínicamente muertos y luego habían vuelto. El diseño tenía un truco inteligente. En varias salas de reanimación colocaron imágenes y números pegados casi al techo, en sitios que solo se podrían ver si alguien estuviera literalmente flotando ahí arriba mirando hacia abajo. La idea era comprobar, de forma objetiva, si los pacientes que decían haber salido de su cuerpo podían verlos de verdad. Y Agüero encontró más casos parecidos al de Pamela, gente que, sin pulso ni actividad cerebral, describía después con precisión lo que había pasado a su alrededor mientras estaban clínicamente muertos. Lo más inquietante es que estos relatos se parecen muchísimo entre sí, aunque las personas no se conozcan de nada, ni vivan en el mismo país, ni crean en lo mismo. Casi todos describen lo mismo: verse a sí mismos desde fuera del cuerpo. Un túnel. Una luz al final que no molesta. Y esa tranquilidad que ninguno logra explicar del todo con palabras. ¿Y qué dice la ciencia de todo esto? Pues no se pone de acuerdo. Hay médicos que creen que es el cerebro, en sus últimos segundos, soltando de golpe todas sus defensas químicas, y que eso genera visiones.
Otros creen que es la mente luchando por sobrevivir con el poco oxígeno que le queda. Y hay quien, sencillamente, cree que la consciencia sigue existiendo cuando el cuerpo ya no puede sostenerla. Lo cierto es que nadie ha explicado del todo cómo pudo Pamela escuchar una conversación que sus oídos tenían bloqueada. Cómo pudo Evelino vivir algo tan vívido con el cerebro apagado, ni cómo supo María lo de esa zapatilla. Así que, si juntamos lo que cuentan quienes han estado ahí, esto es lo que se siente tras la muerte: no hay dolor. Hay ligereza, como dejar atrás algo que pesaba sin que te dieras cuenta. Hay luz, pero una luz que no hace daño. Y hay, sobre todo, una tranquilidad que ninguno de ellos había sentido antes, estando vivos. ¿Tú qué crees que sentirías?